primer lugar, mi agradecimiento, Isaac, por invitarme a participar en las jornadas. Mi intervención, la he centrado más bien un poco unas reflexiones como en 3 puntos, ¿no? Es analizar un poco cuál es el tipo de recurrente, alguna experiencia que nos hemos encontrado en el ámbito desde el gabinete jurídico y sobre todo también unas reflexiones en lo que es el recurso contencioso administrativo en materia de transparencia, ¿no? Y cómo creo que es necesario su necesaria reforma. Bueno, simplemente decir cómo he sabido que contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pues cabe recurso contencioso ante los juzgados centrales, siendo las sentencias que se dicten pues apelables ante la Audiencia Nacional. Estos recursos pueden ser interpuestos tanto por los particulares que ven desestimados el derecho, cuyas reclamaciones pues, se ven desestimadas, y quizás esto es lo más paradójico, lo más importante, por los propios organismos públicos de administraciones o por los propios departamentos ministeriales que consideran que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pues, ha estimado indebidamente la solicitud de acceso a la información. Y aquí hablo de paradoja porque quizás la Ley de Transparencia, la Ley 19/2013, entre las funciones que asigna en el artículo 38.2 al Consejo de Transparencia y en concreto a su presidente, le corresponde la función de establecer unos criterios de interpretación uniforme en las obligaciones contenidas en la ley, de velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad, así como también resolver aquellas dudas pues, que se les puedan, con carácter facultativo, le puedan plantear los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. O sea, por un lado, el Consejo y en concreto su presidente, el órgano encargado de velar por los criterios y establecer unos criterios de uniformidad, y a su vez se permite que esos órganos que le puedan elevar consulta puedan plantear puedan recurrir esas mismas resoluciones por esos mismos órganos que no están especializados y que, por otra parte, pues no van a ser neutrales, ¿no? Y basta, por ejemplo, con analizar, consultando pues, el portal del Consejo de Transparencia, cuáles son las resoluciones estimatorias de las solicitudes de acceso a la información, pues para poder acreditar esta información. Así, por ejemplo, llama la atención pues, el número de recursos judiciales que son interpuestos por organismos que defienden que no deben proporcionar, por ejemplo, información sobre retribuciones, sobre determinadas retribuciones de directivos o sobre determinados gastos, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos recursos interpuestos por Radio Televisión Española o, en el segundo caso, por INECO. O también, por ejemplo, como cuestiones sensibles como lo que son las encomiendas de gestión o los encargos a medios propios en el caso del Grupo Traxa. Otros también llamativos es como algunos departamentos ministeriales, por ejemplo, del Ministerio de Fomento, recurran también las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para no facilitar información sobre determinadas retribuciones variables, pues amparándose en el derecho a la protección de datos. O como, por ejemplo, el Ministerio del Interior también se niega a facilitar determinada información sobre procesos selectivos, aludiendo pues, a criterios auxiliares o de información auxiliar o complementaria, ¿no? Pueden citarse muchísimos ejemplos, desde las condecoraciones policiales o, por ejemplo, solicitud de información sobre el listado de acompañantes a viajes oficiales, pero todos ellos, la nota de característica o el denominador común es la resistencia a facilitar esa información de quien está en poder de ella. También, bueno, pues quiero no por ello poner de manifiesto como solamente he encontrado que está publicado la sentencia del Supremo, una sentencia de 26 de octubre del 2017, bueno, y como pues rompe una lanza pues en favor decididamente de impulsar el derecho a obtener información al amparo de la Ley de Transparencia. Y es llamativo también porque establece ya interés casacional para la formación de jurisprudencia y brevemente comento el caso. Se trata, como no, de los que he dicho antes, en un particular que reclama a Radio Televisión Española el poder conocer cuáles son los gastos derivados de la participación de España en Eurovisión 2015, así como también los gastos de viajes, alojamientos, vestuarios, gastos de
de delegaciones. Aquí lo que la entidad lo que hizo, bueno, no contestó, la callada por respuesta, y el particular, bueno, pues interpuso, se dirigió al Consejo de Transparencia, que fue estimada. El ente interpuso recurso contencioso ante el Juzgado Central, que fue desestimado, recurrió en apelación, que fue desestimado, y aquí se observa pues esa voluntad incansable de seguir otra instancia, y se recurrió ante el Tribunal Supremo, que fue admitido el auto por 20 de febrero del 2017 y estableciendo que presentaba interés casacional a los efectos de determinar los presupuestos y requisitos necesarios para denegar en los casos del artículo 18.1c, así como del 14.1h de la Ley de Transparencia, los casos de inadmisión o de los límites, ¿no? Y aquí, bueno, pues el Supremo sí que establece criterios, ¿no? Establece que, bueno, pues la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación del derecho de acceso a la información obliga, pues, a interpretar de una forma estricta, cuando no restrictiva, estos límites para no facilitar esa información o para inadmitirla, ¿no? Y cuando se apelaba, pues, al artículo 18.1c, este límite no opera cuando quien invoca tal causa pues no lo justifique de una manera pues clara y suficiente, de manera motivada. Y también otro de los límites por los que se aplicó por parte del ente, o para no facilitar esa información, era porque suponía, bueno, pues, intereses perjudiciales o económicos. Aquí realmente no se cuestionaba que la Corporación de Radio Televisión Española pues fuera un operador que concurre en el mercado audiovisual, pero lo que no ha quedado acreditado es que el poder acceder o facilitar esa información sobre los gastos de Eurovisión pues pudiera perjudicar o favorecer a sus competidores en el mercado audiovisual. No se estaba preguntando ni por funcionamiento interno de la corporación, ni por unas estructuras de costes, sistemas de producción, sino simplemente una información de la que perfectamente disponía y se podía poner en conocimiento. Otro aspecto, otro punto que también, bueno, pues, me llama la atención, y es como consecuencia de una sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de febrero del 2018, es bueno, nadie discute que las instituciones de control pues puedan recurrir las sentencias judiciales que anulan sus resoluciones por las que se inadmiten o desestiman. La cosa es que en determinados supuestos sí se deberían hacerlo o no. Y es que esta sentencia, como digo, de la Audiencia Nacional es bastante llamativa. Es un supuesto en el que un ciudadano se dirige pues, al Ministerio de Hacienda para conocer el intercambio de cartas entre las autoridades fiscales de España y Luxemburgo durante un periodo de los meses de abril del año 2000, y también pues, el intercambio de cartas entre las autoridades fiscales de España y Luxemburgo del año 2015. Aquí lo sorprendente, bueno, no obtuvo respuesta. Lo sorprendente es que el Consejo de Transparencia, la reclamación, o sea, la solicitud se hace en enero del 2016. El Consejo de Transparencia, en una resolución de 9 de mayo del 2016, desestima la reclamación, considerando que bueno, pues, se está en fase de tramitación de publicación de esas cartas en el Boletín Oficial del Estado. El ciudadano solicitante presenta el correspondiente recurso contencioso ante el Juzgado Central de lo Contencioso y resuelve estimándole el recurso. Lo estima el recurso porque en el artículo 18.1a establece que en el fundamento de derecho de la sentencia que no se ha constatado ni del expediente ni de la contestación a la demanda ningún dato que acredite que se estaba en trámite de proceso de publicación de esas cartas. Y más cuando en trámite de prueba se oficia a la agencia, al BOE, a la Secretaría General del Boletín Oficial del Estado, para acreditar si estaba en trámite de publicación. Y lo sorprendente es la respuesta, que no se ha publicado por no tener constancia. Entonces,
Y aquí, frente a esta sentencia del Juzgado Central, es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, junto con el Ministerio, el que recurren en apelación ante la Audiencia Nacional. Y plantean dos cuestiones. Si existe un proceso de publicación de esas cartas, por tanto, que estaría amparado en esa causa de inadmisión, y, por otra parte, que existe una regulación especial y, por tanto, que sería de aplicar en base a la disposición adicional primera de la Ley de Transparencia, pues la Ley de Transparencia sería de aplicación supletoria. Entonces, como digo, este ciudadano que recurre para solicitar esa solicitud de información se encuentra con un montón de obstáculos en su camino, y ya desde este punto de vista que el propio Consejo de Transparencia recurra me parece también cuanto menos incompatible con su finalidad, pues, de salvaguardar el derecho de acceso a la información. Un poco llamativo, ¿no? Otro aspecto que quiero comentar es en el ámbito de la comunidad. Bueno, pues lo que ha pasado, pues en el conocimiento en el gabinete jurídico. Voy a hacer referencia, pues, un asunto que nos llegó en vía un informe para la posibilidad de interponer ejercicio de acciones frente a una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. De este verano. Este informe viene por la petición por parte de la Secretaría General del SESCAN, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en el que, pues, un ciudadano solicita tener conocimiento de toda la relación de productos farmacéuticos, o sea, medicamentos adquiridos por la Gerencia de Ciudad Real, el Hospital de Ciudad Real, durante los años 2015 y 2016, y además que se le dé una información detallada de la unidad de medicamento y además desglosado también por la unidad, el coste por unidad, y además que se dé, pues, en un formato que sea editable. Bueno, el Servicio de Salud, el SESCAN, contesta en una resolución de 20 de noviembre de 20 de noviembre del 2017, hace un año prácticamente, y notificándole a la interesada, bueno, le estima la solicitud, pero le remite a unos links, unos enlaces para que consulten el perfil del contratante esta solicitud. Además, el ciudadano solicitaba también todos los procedimientos adquiridos por cualquier procedimiento de contratación. El día siguiente, lo que hace el Servicio de Salud es otra resolución, dice, en subsanación de la resolución del día anterior, en la que dice que solamente se refiere a los contratos menores y que el resto, a cualquier otra información relativa a medicamentos adquiridos por vía de otros procedimientos de contratación, pues aplica el 31.1c de la Ley 4/2016, castellano-manchega, en el que se supondría, por el volumen de datos, pues una acción de reelaboración. Claro, el ciudadano, la persona reclamante, disconforme, acude ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y finalmente, pues, la resolución es estimatoria. Con todos estos antecedentes, se solicita informe al Gabinete Jurídico sobre la viabilidad de interponer recurso contencioso administrativo, porque es necesario para nosotros un acuerdo, autorización del Consejo de Gobierno para poder ejercitar acciones. Y bueno, pues esta solicitud lo analizamos y consideramos que no prospera. Esto un poco los enfados que luego dentro de la propia Administración genera, pero consideramos que el informe tenía que ser desfavorable, estaba totalmente conforme a derecho, el ordenamiento jurídico, la resolución estimatoria del Consejo de Transparencia, y que realmente, primero, ni se estaba acreditando cuando se hacía referencia a contratos menores, no se puede hacer una invocación genérica remitiéndonos a un link. Y además es que, desde un punto de vista subjetivo, no solamente estaba desglosado por lo que quería la persona reclamante, por unidad de medicamentos, ahí venía un conglomerado que incluía desde los gastos de dieta y locomoción hasta los pijamas de los pacientes. Entonces, no se le estaba ofreciendo esa información que quería. Y, por otro lado, fuera del ámbito de los contratos menores, realmente no tenía amparo por un volumen de datos
por el exceso de complejidad, un volumen de datos y que supondría una acción de reelaboración. Realmente no se estaban aludiendo motivos técnicos, habría que hacer o por ejemplo, falta de homogeneidad de sistemas, ni tampoco en el formato editable que quería el ciudadano. Con lo cual, como digo, pues el informe fue desfavorable. Otro punto que quizás no ya desde transparencia, pero sí un poco con un tema de protección de datos, pero que bueno, me parece también importante, fue un caso, una sentencia que tuvimos del 1 de marzo del 2016, que conoció un juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Albacete, número de autos 15/2016, y aquí bueno, es una matrona con un contrato de naturaleza temporal del Hospital de la Gerencia de Almansa, en el que bueno, se dirige al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha porque había tenido constancia, sin su consentimiento previo, que se habían accedido sin su consentimiento a su historial clínica. Entonces, solicitaba que se le informase de identificar los profesionales que habían tenido acceso a su historia clínica. Y además, otra de las peticiones era que, bueno, pues como establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, en su artículo 15, la finalidad de que el tratamiento de sus datos no había sido informada, de sus datos, el tratamiento que se estaba haciendo ni la finalidad. Entonces, aquí en el Servicio de Salud solamente se pronuncia sobre la primera cuestión. Se deniega la solicitud de acceso a la información, a identificar los profesionales sanitarios, diciendo que efectivamente se pondrá en conocimiento del órgano competente a efecto de poder depurar responsabilidades y poder abrir cualquier procedimiento disciplinario. Esto, como digo, llega un recurso contencioso en el juzgado de Albacete, y aquí la sentencia pues es estimatoria parcial. Por un lado, confirma lo que había dicho en el Servicio de Salud respecto a la primera cuestión. No se puede identificar por protección de datos dar a conocer la identidad de aquellos profesionales sanitarios que habían accedido a su historial clínica, pues estaría vulnerando no solo la Ley Orgánica de Protección de Datos, sino la Ley de Autonomía de Pacientes, el 41/2002, o la propia Ley de Derechos y Deberes en el ámbito sanitario de Castilla-La Mancha, 5/2010, el decreto del 2011, pero respecto de la segunda cuestión, aquí sí que le estima esta pretensión. Por tanto, la sentencia al fallo es estimatorio parcial. Tenía derecho a que se le informara de si sus datos habían sido objeto de tratamiento, la finalidad para el que se estaba tratando, etcétera. Y en esto es, en el ámbito contencioso, lo más parecido, que digo, es un tema más de protección de datos, pero que hemos tenido. Y ya, bueno, por último, quiero hacer una reflexión sobre lo que es ya en sí el recurso contencioso administrativo en materia de transparencia. Y aquí, pues, la verdad, coincido leyendo con algún artículo de Isaac Martín, de los muchos que tiene, pues, cómo está la tendencia, comenta, ¿no?, que como en vía administrativa el particular tiene un incentivo, pues, para solicitar en la reclamación potestativa en el Consejo de Transparencia, al poder acceder a esa solicitud de información, cómo esta tendencia se invierte cuando es el propio ciudadano el que acude a la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿no? Es aquí, en este caso, cuando la Administración, que es el que posee la información, se muestra resistente y es el que recurre. Bueno, pues esto, la verdad, choca un poco con el fin, creo yo, que tiene la transparencia, ¿no? Si la transparencia, de mi punto de vista, se establece como se abrió como una nueva perspectiva en la defensa de derechos de los ciudadanos, como un mecanismo para tutelar esos derechos, es necesario que también vaya acompañado de una tutela jurisdiccional. Quedaría un poco huérfano si no va acompañado en la vía contenciosa de poder ejercitar ese derecho. Aparte, también que creo que está relacionado, ahora todo lo reconduzco, pero creo que también es el derecho que tiene el ciudadano de
el criterio a derecho a una buena administración, que además no solamente está recogido pues, en la Carta de Derechos Fundamentales del año 2000, pero aunque no tenga en nuestro ordenamiento, en nuestra Constitución, un reconocimiento explícito, más allá a lo mejor del artículo 9 del 103, pero si aplicamos el artículo 96 de la Constitución, que dice que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados, forman parte del ordenamiento interno, desde luego el derecho a transparencia es un derecho a la buena administración, un derecho que tiene que ser, por tanto, tutelado y establecer las máximas garantías. Si nos vamos, además es que tal y como está configurado tampoco no cumpliría con las exigencias impuestas con el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a documentos públicos de 2009, en el sentido de asegurarle al ciudadano pues, un procedimiento de apelación rápido y económico. ¿Cuál es el principal problema? Primero, la lentitud, el retraso que tiene el recurso contencioso administrativo. Si nos hagamos una idea, desde que se inicia el proceso judicial hasta la obtención de una sentencia, bueno, esto luego ya depende de cada juzgado, pero como media, se tarda de 10 meses a un año. Si luego esta sentencia se recurre, el proceso ya se alarga otra media de 6 a 8 meses. Con lo cual, quizás cuando ya obtenemos una sentencia, el particular obtiene una información que ya no es de utilidad. Aparte de todo esto, por supuesto, del coste económico que tiene el ir con abogado y con procurador. Por tanto, creo que, aparte de esta necesaria reforma, me atrevo bueno, quizás muy atrevida, a cómo podría diseñarse el recurso contencioso. Si ya, por ejemplo, para la Ley de Garantía de Unidad de Mercado estableció un procedimiento, se modificó el artículo 127 de la Ley de la Jurisdicción con un procedimiento especial en el que los plazos se acortaban mucho, en 8 días los plazos para contestar para la demanda y contestación a la demanda. Cómo no, en materia de transparencia, en el que prácticamente es una cuestión jurídica, no fáctica, de controversia de hechos, podría diseñarse un procedimiento especial y preferente en el que no fuera preceptiva la intervención de abogado y procurador y que tampoco hubiera imposición de costas, salvo claramente se actuara de mala fe. Con un procedimiento quizás, porque ahora mismo se tramita por el procedimiento ordinario. El ordinario conlleva la demanda, la contestación, las pruebas, las conclusiones. Bueno, pues en un plazo, por ejemplo, de 10 días, 8 o 10 días, para la demanda, que podría ser una propia solicitud. Para también, si no es preceptiva la intervención de abogado y procurador, pues vamos a facilitarle las cosas al ciudadano. Una solicitud, un modelo en el que acompañe la solicitud de acceso de la información que realizó. Y otro plazo de quizás también de 8 o 10 días para contestar a la demanda. Y ya la sentencia en un plazo de 5 días. Creo que esta propuesta, como digo, un poco aventurada, pero quizás pues, podría paliar un poco las deficiencias que observa en la tutela de los derechos de los ciudadanos a conocer el derecho de acceso a la información. Y bueno, ya abierto a cualquier pregunta, si se ha apuntado a disparates o lo que sea, pues ya me decís. Muchas gracias.